Bueno, en esta ocasión, demostraremos lo que viene a ser la fórmula para la suma de Gauss. Bueno, para empezar, iniciaremos pues diciendo con palabras lo que viene a ser pues esta formulita, ¿verdad? Entonces, pues bueno, básicamente lo que nos dice la fórmula de Gauss es que podemos sumar desde uno hasta n números enteros positivos, con la característica de que sean consecutivos, y que esa suma va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Básicamente, en palabras un poco más resumidas, quiere decir que esta suma va a tener dos características. Una, que los números deben de ser consecutivos. Y dos, que deben ser enteros positivos. Hay otras fórmulas, otros razonamientos que utilizan las personas basados en esta fórmula, basados en esta idea, pero no lo veremos en esta ocasión, sino veremos la base, que la base pues es esta fórmula. Y en esta fórmula las características que tiene es que los números deben ser consecutivos, es decir, la diferencia que debe de haber entre ellos es una, es uno, o sea, es uno, eso que quiere decir que 6 menos uno 5, 5 menos uno 4, 4 menos uno 3. O sea, la diferencia entre todos, o entre uno y otro, es uno. Entonces, toda esta suma, la igualdad es igual a n por n más uno sobre 2. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Bueno, básicamente nos sirve para hacernos más fácil la vida, para que no estemos sumando, porque, por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo donde n vale 8, ¿no? Pero pues n también puede valer 200, n puede valer 500. Y no nos vamos a poner a sumar uno más 2, o sea, uno más 2 que sería 3, luego 3 más 3, 6, porque nos tardaríamos pues una eternidad, básicamente. Y entonces para eso se inventó, se descubrió esta fórmula, la descubrió un matemático llamado Gauss. Por eso se llama la fórmula de la suma de Gauss. Y bueno, lo probaremos para n igual a 8. Esto todavía no es una demostración, solo es una comprobación de dicha fórmula. Entonces, bueno, iniciaremos como pues nosotros sumaríamos normalmente. Pues sería uno más 2 pues 3, ¿no? Luego 3 más 3 pues sería 6. Luego, estos puntitos, ¿qué nos dicen? Bueno, estos puntitos significa que la suma sigue tal y tal y como está, pues, tal y como las características que tiene esta suma. Eso que quiere decir que aquí dentro de esta suma, dentro de estos puntitos, pues está en este caso el número que le sigue al 3 pues es el 4 y el número que le sigue al 4 pues es el 5, ¿no? Más 5. Y entonces, bueno, ¿por qué están estos dos números? Bueno, porque dijimos que son números consecutivos y que además de ser consecutivos son enteros positivos. Entonces, bueno, del 3, ¿quién le sigue? Pues le sigue el 4. Y luego del 4 le sigue el 5, luego el 5, el 6, el 7. Por eso dentro de estos puntitos, pues están esos dos números, solo que yo no los puse porque pues básicamente me da flojera, ¿no? Esos tres puntos solo me sirven para simplificar, pues para no escribir todos los números, sino solo escribir ciertos números o poquitos números son los que necesito, pues nada más los que quiero que se vean. Pero la idea sigue siendo la misma, pues o sea, los números siguen estando ahí. Y entonces, bueno, sumamos 6 más 4 pues 10. 10 más 5, aquí está 10 más 5, 15. Luego 15 más 6, 21. Luego 21 más 7, 28. Y luego 28 más 8, pues es 36. Y entonces el resultado de sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, pues es 36, ¿no? Lo hicimos de la manera, pues, ¿qué haríamos si no supiéramos la fórmula? Básicamente, y proseguiremos a hacerlo de la forma o de la manera que utilizamos pues la forma. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos quién es n? Bueno, básicamente hay una forma muy fácil de saberlo y es que n
siempre va a ser el número, bueno, en este caso si tiene esta estructura que nosotros le acabamos de dar, n va a ser el número que va a estar hasta el final de la suma. Y el número que está hasta el final de la suma, pues es el 8. ¿Por qué? Porque del 8 no hay un número que le siga. O sea, 8 es el número final de toda esta suma. Entonces, por eso decimos que n vale 8. Entonces ponemos aquí 8 en vez de n, luego ponemos 8 en vez de n más 1. Y todo eso dividido sobre 2. ¿Esto según qué? Según la fórmula de Gauss, ¿no? Que está aquí arriba, tiene esta estructura, esta forma. Y nada más nosotros estamos dando la forma, ¿no? Luego 8 por 8 más 1, bueno, 8 por 8 más 1, 8 más 1 es 9. Recordemos que primero se hace lo del paréntesis. Luego la multiplicación, 8 por 9, 72. Entonces lo dividimos entre 2. Y 72 entre 2, si nosotros lo hacemos a mano o con la calculadora, pues nos va a dar 36. Y comprobamos para n igual a 8 que efectivamente llegamos al mismo resultado. Porque 36, pues efectivamente es lo mismo que 36. Por lo tanto, hemos comprobado que la fórmula de Gauss sirve o funciona para n igual a 8. Todavía no es la demostración, solamente hemos comprobado, hemos demostrado para un ejemplo, no para todos los números, que eso vamos a hacer más adelante. Y en este caso, bueno, vamos a seguir con la próxima diapositiva, que yo le llamo el ejemplo clave. Ejemplo clave. Ejemplo clave. Y bueno, vamos a hacer el ejemplo clave. Y bueno, nos dice lo siguiente. Imaginemos que nos piden sumar los números consecutivos del 1 al 100. Hay que entenderlo. Nos piden sumar los números consecutivos del 1 al 100. En este caso, los números consecutivos del 1 al 100, bueno, aquí se me olvidó ponerlo, pero bueno, se sobreentiende que los números deben ser enteros. No puede haber fracciones, sino deben ser enteros. Entonces, bueno, nos piden sumar los números del 1 al 100. Entonces vamos a hacer algo, vamos a llamar S a la suma de los números consecutivos del 1 al 100. Vamos a llamarle S, nada más es una forma de decirlo, de llamarlo. Yo le puedo llamar suma, le puedo llamar Júpiter, le puedo llamar Saturno, pero en este caso yo decido llamarlo S. Pero el nombre, puedes ponerle el nombre que tú quieras. S para que nos acordemos que es una suma, pero puede ser el nombre que se nos dé la gana, básicamente. Entonces vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer algo que nos sirva, pues, para demostrar. Bueno, en este caso no estamos demostrando nada, solo estamos haciendo una suma, ¿no? Pero nos va a servir un poco más adelante para hacer la demostración. En este caso solo es razonar un poco la situación. Entonces nos dice S a la suma de los números consecutivos del 1 hasta el 100. Bueno, básicamente son consecutivos, volvemos a lo mismo. Aquí es consecutivo, 1, 2, 3, 4. O sea, son consecutivos porque la diferencia que hay entre ellos es 1. 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1. Son consecutivos, efectivamente son consecutivos cada uno de ellos. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, en la primera suma o en la primera S, empezamos por el 1. Es muy importante eso. Empezamos por el 1 y terminamos por el 100. ¿Sí o no? Claramente empezamos por el 1 y terminamos por el 100. Pero a la suma, o sea, la S, también la puedo escribir de otra forma. La puedo escribir como, en vez de iniciar por el principio, que el principio sería 1, vamos a iniciar por el final, que el final sería 100. Y vamos a terminar en el principio. En la primera suma iniciamos por el 1 y terminamos con el 100. En la segunda suma, que es la misma, solo que puesta de distinta forma, vamos a empezar por el 100 y vamos a terminar con el 1. Y vamos a sumar estas sumas, valga la redundancia, de esta forma. Para empezar, bueno, estamos sumando dos veces esta suma, entonces S más S, pues es 2S, porque estamos sumando dos veces la suma, ¿no? Y luego aquí sumamos estratégicamente 100 más 1,
pues 101. Luego más 99 más 2, 101. Luego más 98 más 3, 101. Luego más 97 más 4, pues 101. Más, aquí, bueno, aquí están nuestros puntitos mágicos, pues yo los llamo mágicos porque nos evitan la fatiga de estar escribiendo números y números y números, porque si no, pues no nos alcanzaría, ¿no? La mano, ni tampoco la vida, tal vez, ni tampoco la computadora. Entonces, bueno, ponemos los mismos numeritos, perdón, los puntitos, que bueno, a grandes rasgos los que nos dice es que se sigue repitiendo ese patrón o que se nos sigue repitiendo pues esa secuencia. Y bueno, seguimos sumando, más 97 más 4, que eso es 101. Luego más 3 más 98, que eso es 101. Más 2 más 99, pues eso es 101. Y luego más 1 más 100, pues eso es 101. Y bueno, aquí vemos algo muy interesante y vemos que se repite un número. ¿Se dan cuenta aquí? Se repite un número. El número que se repite es el 101. Y se repite, ¿cuántas veces se repite? Para empezar hay que ver cuántos números estamos sumando. ¿Cuántos números estamos sumando? Pues estamos sumando 100 números. Pues estamos yendo del 1 hasta el 100. Entonces estamos sumando 100, o sea, 100 números. O sea, en otras palabras, hay 100 parejitas. Aquí hay una pareja, el 1 con el 101, otra pareja el 2 con el 99, otra pareja el 3 con el 98, otra pareja el 4 con el 97. O sea, ¿cuántas parejitas son? Pues son 100 parejas, ¿no? Porque son 100 números arriba, 100 números aquí y 100 números aquí, ¿sí? Entonces son 100 parejas, porque hay 100 números que se pueden juntar y dada la casualidad, da que todas esas parejas suman 101. Es una muy buena casualidad que acabamos de descubrir, ¿no? Entonces, 100 veces se repite el 101. Entonces, yo puedo escribir esto de la siguiente forma: 100 veces, ¿qué número? Pues se están sumando, ¿no? 100 veces, 100 veces, pues el 101, ¿sí o no? Pero 100 veces el 101, pues es dos veces la suma. Entonces, pues nada más dividimos entre 2, porque 2 es, 2 veces está sumando. Entonces, si 2 veces está sumando, pues dividimos entre 2. Este 2 se elimina con este 2 y ya nada más nos queda que la suma es igual a ¿quién? A 100 por 101 dividido en 2. Este es el resultado, pero lo voy a moldear un poco porque me conviene moldearlo, ¿no? Para que se vea, pues, de una forma más visual a lo que quiero llegar, ¿no? El 101, bueno, yo lo puedo poner como 100 más 1, ¿sí o no? Pues claro, es lo mismo, 101 es lo mismo que 100 más 1. Y pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Realmente es lo mismo solo que puesto de una forma distinta. Y bueno, en esta ocasión, pues vamos a utilizar la fórmula de Gauss, ¿no? La fórmula de Gauss, si recordamos un poco, pues era n por n más 1, todo eso dividido 2. Y bueno, dijimos que ¿quién iba a ser n? Bueno, n iba a ser el último número de nuestra suma. ¿Y el último número de nuestra suma quién es? Pues el 100, ¿no? El 100 es el último número de nuestra suma. Entonces n vale 100. Aquí está el último número de nuestra suma, 100. Entonces, pues usamos la formulita, ¿no? 100n, o sea, n, que es 100, por n más 1, que n pues es 100, entonces es 100 más 1, y todo eso lo dividimos sobre 2. ¿Esto de aquí es lo mismo que esto, sí o no? Efectivamente, es lo mismo. Entonces, pues bueno, hemos descubierto que de esta forma podemos comprobar también lo que viene siendo la fórmula de Gauss.
pues bueno, ya usamos como que ya vimos el ejemplo. Ahora vamos, ya vimos un ejemplo un poco más avanzado, un poco más, usamos la idea que hay que usar para demostrar pues esta pequeña fórmula. Realmente hay muchas formas, ¿no? Pero digamos que esta es un poco más entendible, hay otras que son un poco más complicadas por inducción, pero digamos que esta fórmula es, esta forma, perdón, esta forma de demostrarlo, pues es un poco más fácil, más visual. Entonces, bueno, ahora lo que haremos nosotros pues es demostrarlo, o sea, no solo hasta 100 sino ahora vamos a hacerlo hasta n. N, pues n les puedo decir que n es un número el que a mí se me dé la gana, sea 50, sea 200, sea 500. O sea, lo vamos a demostrar, ponemos n porque es una forma de hacerlo general, es decir, vamos a demostrarlo hasta n porque n puede ser el número que se nos dé la gana, ¿no? Entonces dice, hagamos lo mismo, solo que en vez de llegar hasta 100, lleguemos hasta n. Entonces tienen las mismas características, ¿no? Los de la suma, para empezar, tiene que iniciar con 1. Entonces es 1 más así, pero, o sea, las características que va a tener esta suma es que los números van a ser consecutivos, van a ser enteros y van a llegar hasta n, ¿no? Entonces, bueno, ponemos, para empezar vamos a llamar S, ¿no? Llamamos S a esta suma. Entonces ahí está, S es igual ¿a quién? A 1 más, dijimos números consecutivos, entonces el número que le sigue al 1, pues el 2, el número que le sigue al 2, pues es el 3. Y bueno, vamos a poner los puntitos mágicos porque bueno, claramente a mí lo que me interesa es pues acabar con esto y no estar escribiendo a lo loco pues, porque se cansa mi mano. La verdad es que se me cansa pues. Entonces, bueno, aquí ¿quién seguiría? Bueno, si aquí pusimos 3 números de este lado, pues vamos a poner 3 números también de este lado. Entonces seguiría n-2. Luego el número que le sigue al n-2, pues es el n más 1. Luego, perdón, el n menos, perdón, aquí no es n más 1, sino es n menos 1. Y el que le sigue, pues el consecutivo de este, o sea, más. El que le sigue es n, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a poner la misma suma, pero vamos a iniciar con n en vez de iniciar con 1. O sea, vamos a iniciar del final al principio. Entonces quedaría n más n menos 1 más n menos 2. Y así nos vamos yendo, ponemos nuestros puntitos mágicos. Y llegamos a quién? A 3 más 2 y más 1. Y ahora sí, vamos a hacer lo que hicimos en la ocasión anterior. Vamos a sumar. S más S, pues dijimos que estamos sumando 2 veces la suma, ¿no? Y entonces aquí sumamos n más 1, pues n más 1, ¿no? Más n menos 1 más 2, pues es n más 1. Más n menos 2 más 3, pues eso es n más 1. Y ahora ponemos los 3 puntitos mágicos. Qué bendición que tenemos 3 puntitos mágicos. Y luego sumamos 3 más n menos 2, que eso da n más 1. Luego sumamos 2 más n menos 1, que eso nos da n más 1. Luego sumamos 1 más n, que eso nos da n más 1. Y bueno, si nos damos cuenta, nuevamente encontramos un patrón que se repite el n más 1. O sea, en nuestra suma, puesto como lo pusimos, se repite el n más 1. Pero ¿cuántas veces se repite? Bueno, pues nuevamente analizamos, ¿no? O sea, llegamos hasta n, o sea, hay n números. Arriba hay n números y abajo también hay n números. Entonces podemos formar n parejas de números porque hay n números, ¿sí o no? Pues sí, porque va del 1 más 2 más 3 hasta el n. Entonces hay n números arriba y como la suma de abajo es igual a la de arriba,
pues hay n números también, solo que si nos damos cuenta, pues abajo es la misma suma, solo que puesto de diferente forma, en diferente orden. En un orden estratégico que nos ayude a demostrar o que nos ayude a ver más claro el patrón. Por eso lo puse de esa forma. En la de arriba, pues iniciamos por el principio, vamos a decir que el uno es el principio, entonces iniciamos con el uno, terminamos con el n, y en la de abajo, en la suma de abajo, iniciamos con el n, o sea, con el final, y terminamos con el uno, o sea, con el principio. Nada más es ponerlo de distinta forma. Pero al final de cuentas, arriba hay n números y abajo también hay n números, porque es la misma suma. Entonces, dicho esto, ¿cuántas veces se repite el n más 1? Pues n veces, ¿no? Porque hay n parejas, hay n números, hay n parejas, sí hay n parejas porque hay n números arriba y n números abajo, entonces hay una parejita para cada pareja de números, ¿no? O sea, para cada número hay una parejita. Entonces, bueno, se repiten n veces, n veces. Y nuevamente, bueno, 2s o 2 veces la suma es igual a ¿quién? A n veces, ¿quién? Pues n más 1. Pero aquí, bueno, n por n más 1 nos está dando 2 veces la suma. Pero nosotros queremos saber solamente, pues, una vez la suma. Entonces lo que hacemos, pues, básicamente es lo siguiente. N por n más 1 lo dejamos igualito. Y bueno, aquí dividimos entre 2 en ambas partes de la igualdad. Y nos va a quedar entonces, este se elimina con este, o sea, nos da 1. Nos va a quedar entonces que la suma desde 1 hasta n va a ser igual a ¿quién? A n por n más 1 sobre 2. Y esta sería la fórmula demostrada.